Continuamos en las cuatro esquinas y en este inicio de temporada hemos querido poner el foco en la que ha sido una historia y leyenda que nos ha llamado a todos la atención cuando hemos tenido la ocasión. En mi caso había estado ya en alguna que otra de las celebraciones de las jornadas de Douglas, que se celebran en Teba. Muchas personas se han encontrado con esta curiosa costumbre que hay de homenajear a un caballero escocés que al parecer intentaba llegar a Jerusalén con el corazón de su rey y que terminó falleciendo mientras apoyaba durante la guerra de la Reconquista pues la defensa del castillo de la Estrella, que también conocemos aquí todos los vecinos de la comarca. Pero si hay alguien en la comarca que conoce bien esta historia, que hoy teníamos que invitar inexcusablemente, es al autor de la obra James Douglas, La cruzada de Braveheart, que nos explicará ahora por qué o qué tiene que ver con la película de Mel Gibson. Muy buenas noches, Isidoro Otero. Buenas noches. Yo creo que los antequeranos le conocerán fundamentalmente porque es académico de la Real Academia de Nobles Artes. En Alchiona, que también tenemos espectadores, pues en alguna compañera que también es de Alchiona, como profesor de Historia, que lo es del instituto de allí, de Luis Barahona de Soto, y los más especializados, los historiadores, como director de la revista de estudios históricos, precisamente, Raya. Bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿Quién fue James Douglas, este personaje al que usted dedica un libro y muchísimos meses de trabajo? ¿Qué es esto y qué tiene que ver con las jornadas de James Douglas que hace poco tiempo tuvimos la ocasión de ver en un reportaje que preparamos aquí en la televisión local? Sí, bueno, la historia es un poco... nos tenemos que retrotraer en el tiempo a las últimas décadas del siglo pasado. Es decir, estamos en el siglo XX, estamos en 1989, cuando de pronto una familia escocesa, los Douglas, el conde de Selkirk, llegan y traen un monolito y lo colocan en la plaza de Teba. Y cuenta ese monolito, cuenta la historia de un rey escocés, Roberto I, Robert de Bruce, de un caballero, James Douglas, de un rey castellano, Alfonso XI, y de la conquista del castillo de la Estrella. La historiografía española no sabía nada, absolutamente nada, de una intervención escocesa en la toma del castillo de la Estrella. No sabíamos nada de una intervención tan amplia, de una cruzada tan amplia de soldados europeos en el siglo XIV en Castilla, en la frontera castellano-granadina. Entonces el desconocimiento era total y esta familia, concretamente el conde de Selkirk, fue el que realmente nos hizo que nos llamara la atención, que todos los historiadores dijéramos, bueno, ¿quién era? ¿Cómo vino este conde escocés a luchar aquí? Entonces ya empezamos a investigar. En Escocia todo el mundo lo conoce porque James Douglas es un héroe de la independencia. La independencia escocesa fue conseguida por el rey Robert de Bruce, Roberto I, y estuvo luchando contra los ingleses durante toda su vida, pero como rey cristiano nunca había hecho una cruzada. Entonces, cuando él está en su lecho de muerte, en el castillo de Cardross, reúne a todos sus fieles caballeros y entre ellos deciden que sea James Douglas el encargado de la última misión, el último encargo que le hace el rey. Él les dice que quiere que cuando él muera extraigan el corazón de su pecho y en una urna de plata el caballero elegido lo lleve sobre su pecho para consagrarlo en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Por tanto, se trataba de un viaje, de una cruzada desde el puerto de Montrose, en Escocia, una cruzada en la que sería una serie de barcos que irían haciendo una navegación de cabotaje, nada más y nada menos que al otro lado del Mediterráneo, a Jerusalén. Entonces, en ese viaje llega al puerto de Sevilla. Sevilla era puerto de mar, y es recibido por el rey castellano Alfonso XI. Alfonso XI está luchando, quiere sobre todo
controlar la frontera, quiere controlar toda la zona de Algeciras, porque sobre todo el apoyo africano era importante al reino de Granada, y quería llegar a Ronda como gran capital, pero en medio estaba el Castillo de la Estrella, había varias fortalezas importantes. Entonces la batalla de Tebas fue clave, y Alfonso le pide a Douglas que ya que venía en espíritu de cruzada, que le ayudara en la lucha contra el infiel, contra los granadinos, contra los nazaríes. Así que eso es un poco lo que provoca todo el origen de esta leyenda, de esta historia, perdón. Bueno, y como todos asociamos el título de su libro, esto de los escoceses, a la película de Mel Gibson, a Braveheart, ¿qué relación tiene su personaje, el Wallace, y con este rey y con este caballero? Sí, bueno, el libro se llama James Douglas, es el título, pero tiene un subtítulo, La cruzada de Braveheart. La relación es que la película de Hollywood, la famosa película que todo el mundo conoce, se centra en otro personaje de la independencia que jugó un papel importante, que fue William Wallace. Y el título que Hollywood adoptó fue Braveheart, Corazón Valiente. Lo que ocurre es que realmente mi libro quiere corregir un poco el error que comete Hollywood, o que quizás lo utilizaron como un título, ¿no? Bastante, porque en la historia escocesa la frase Braveheart es muy conocida, pero Braveheart no es un calificativo ni es una frase que se puede atribuir a Wallace. Es el corazón valiente del rey Roberto, es el corazón que llevaba en esa urna de plata y que Douglas va a lanzar en la batalla de Tebas contra el enemigo. Él dirá: adelante, bravo corazón, adelante, Braveheart, adelante, bravo corazón, donde tú vayas yo te seguiré. Y él recogerá de nuevo en plena batalla el corazón de su rey y se lo volverá a colocar, y luchará contra los soldados nazaríes. Lo que ocurre es que va a caer en una trampa que los castellanos la conocían como el torna fugit, es simplemente una maniobra envolvente. Los nazaríes huyeron, el escocés, acostumbrado a guerrear contra los ingleses, que no se podían comparar los soldados ingleses con la experiencia de los nazaríes, que llevaban muchos siglos luchando contra los castellanos, pues los nazaríes huyeron, y Douglas dijo: bueno, voy detrás de ellos y voy a derrotarlos. Pero entonces los nazaríes le hicieron una maniobra envolvente y Douglas se ve rodeado por soldados muy expertos, por una caballería además muy ágil, muy rápida, y va a morir en plena batalla. Entonces de ahí viene el término Braveheart, es la frase que Douglas pronuncia en plena batalla de Tebas. Por eso la relación, más que con la propia Escocia, con Andalucía, con nuestra región, con nuestro territorio. Bueno, aquí estamos viendo algunas de las imágenes que yo iba a pedir al autor de las mismas, o a la que nos la ha traído, que nos las comente. Sí, bueno, esta imagen es porque todo el recorrido, en el recorrido que hizo James Douglas, como le he comentado, posiblemente fueron 3 barcos, posiblemente pudo ser uno, no lo sabemos con mucha certeza. Las fuentes siempre hablan de los barcos. Yo me imagino que para llevar caballos, para llevar alguna tropa, caballeros no iban muchos, posiblemente unos 8 o 9 caballeros. Lo que pasa es que habría más infantería, habría escuderos, en torno a unas 100 personas. En lo que eran las naos, los pequeños barcos de aquella época, no podían adentrarse en el mar adentro, y tendrían que ir haciendo una expedición de cabotaje. Y en mi libro aporto algo que la historiografía hasta ahora no se conocía, porque hay una fuente que habla de que él atraca en el puerto de Valencia. Claro, Valencia. Muchos historiadores han pensado que era Valencia. No, ¿cómo va a ser Valencia? Sevilla está antes que Valencia. Él muere
él muere aquí, no puede ser, se ha equivocado el cronista. Pero es que hay una Valenza dominio, hay una zona fronteriza entre Galicia y Portugal, que es Valenza, y yo creo que ahí pudo él atracar. Por tanto, por eso es esta ilustración la que corresponde la que corresponde la puerta del castillo de la ciudad de Valenza. Seguimos viendo imágenes sí, con las que ilustra en su libro Isidoro Otero la historia del caballero escocés que murió en Teba. Aquí tendríamos lo que sería la ciudad de Valenza en aquella época. Estamos en pleno siglo XIV, es una ciudad amurallada, una ciudad con esa bandera portuguesa. Valencia está enfrente de Tui, no sé si se ubican, la zona es una zona frontera, el río Miño por medio, y como pueden ver ahí las galeras, los barcos que realmente no se atreverían. Este es un poco el itinerario, este es el itinerario que creemos que siguió. Hay varias posibilidades. Él puede salir de Berwick o puede salir de Monrose, de Escocia. Se dirige a Sluis primero, lo que sería Brujas. Luego sigue yendo de cabotaje directamente a La Coruña. Yo creo que sería muy arriesgado. Yo pienso que iría bordeando toda la costa francesa, incluso hasta el Cantábrico, la zona cantábrica, el Golfo de Vizcaya, porque no se atrevería. Entonces ahí sí para en Valenza. Yo creo que tiene que los barcos adentrarse, bueno, pues para arreglar la brea, había que parar los barcos, agua, había muchas necesidades. Y después de Valenza posiblemente ya fuese una expedición que atracara en el puerto de Sevilla. Y desde Sevilla, ahí tenemos la frontera, la tengo marcada, Teba, lo que sería Itaba. En plena frontera. Sí, se va a convertir, los cristianos van a llegar a ocupar Teba, Ortajícar, toda una serie de fortalezas importantes que le van a abrir el camino para Ronda. Es el último reducto del Al-Ándalus. Claro, el último reducto es Granada, ¿no? Todavía quedaban algunos años para que cayese Granada, ¿no? Porque estamos en 1330, cuando esto se produce. Aquí simplemente una ilustración didáctica para que se vea lo que era una nao en aquella época. Las conocemos, ¿no?, de Cristóbal Colón, porque era el mismo tipo, quizá, ¿o no? Lo que pasa que es un siglo posterior. Más moderna. Cristóbal Colón en 1400, siglo XV, estamos en el siglo XIV. Eran ya, las de Colón son más anchas, tienen más porte, estas eran más pequeñitas. Este es simplemente, esto está sacado del Museo de Escocia, del Museo de Scotland. Son fragmentos de la tumba de Robert de Bruce, porque el rey Roberto fue enterrado en la abadía de Dunfermline, su cuerpo. Lo único que llevaba James Douglas era el corazón sobre su pecho colgado para consagrarlo en la iglesia, entonces es lo único que queda. Esta es una imagen nocturna, es simplemente de lo que es la torre principal del castillo de la Estrella, del castillo la gente que no lo ha visto es increíble porque tiene unas partes que se mantienen en pie y que de noche quizá casi que podía ser la misma imagen que hace unos pocos de siglos. Correcto, sí, porque no se ve el expolio que ha habido. Desafortunado que ha habido, ¿no? Siempre los castillos sufren bastante. Esta es esta torre. Es una torre portentosa. Hoy en día hay un centro de interpretación dentro de la torre. Quien esté interesado en conocer con detalle esta historia puede documentarse en la torre del homenaje del Castillo de la Estrella, porque ahí hay mucha más información. Esta es la fuente principal, la fuente histórica principal, la de John Barbour, La gesta de Robert de Bruce. Es un libro escrito medio siglo después de los acontecimientos. Entonces Barbour nos va a contar bastante, nos va a hablar bastante de la hazaña de James Douglas. Lo que ocurre es que también nosotros lo llegamos a conocer por Walter Scott, el
el gran escritor escocés. Él habla de todas las hazañas de James Douglas en un libro que se publicó a principios del siglo. Fijaros, simplemente era una pequeña novelita que era El castillo peligroso, Castle Dangerous, en inglés, pero fue adaptado, costaba 4 pesetas. Hoy ya los libros cuestan algo más, tienen un valor un poco más. No mucho más, porque ahora ya las versiones digitales son quizás sí, ¿no? Las antiguas 100. Son un poquito más. Robert de Bruce, Roberto I, quizás la única imagen que tenemos del rey Roberto está en la abadía de Roslin, porque la historia, hay que leer el libro, la historia tiene muchos matices. Junto a James Douglas fueron otros caballeros. Uno de los caballeros que vino fue William Sinclair de Roslin. La abadía de Roslin está muy cerca de Edimburgo. Es la abadía de los enigmas. Es una abadía misteriosa. Dicen que reproduce el templo de Jerusalén, que en ella hay símbolos de todas las religiones, que hay caballeros templarios, que los templarios, cuando fueron exterminados, acudieron al rey Roberto, que había sido excomulgado también por el Papa de Aviñón, porque entonces el Papa no estaba en Roma. Juan XXII tenía el papado en la ciudad francesa de Aviñón. Entonces fueron, junto con el rey francés, los templarios fueron exterminados. Y dicen que los Roslin acogieron a los caballeros templarios. Por tanto, la abadía es hoy es algo interesante. Esta es una imagen de la abadía. La abadía de Roslin tiene muchos enigmas, entre ellos este elemento decorativo. Cristóbal, no sé qué te parece este elemento que bordea el arco. ¿Una mazorca de maíz? ¿Ves una mazorca de maíz? Ellos, como los escoceses, un cesto como algo que... Los escoceses dicen que sí, que es una mazorca de maíz, pero claro, estamos hablando de un siglo antes del descubrimiento de América. Por tanto, hablan de que un antecesor de los Sinclair, también se llama William, llegó a América antes que Colón. Por tanto, porque si no, no se explicaría ese elemento decorativo. Yo, desde luego, creo que hay que tener mucha imaginación, que es un elemento decorativo y que no hay más. Yo no veo la mazorca, ¿no? Pero bueno, ellos... Bueno, tendría juego eso, ¿no? De que hace una mazorca en Europa tanto tiempo antes. Un siglo antes, ¿no? Ellos le dan bastante importancia al tema. Esto sería una lámina de cómo sería la muerte del rey Roberto. El momento en el cual encomendó la tarea. Encomendó la tarea, la gran expedición de su corazón. Y ahí estarían todos postrados ante el lecho de muerte de Roberto I en el castillo de Cardross, cerca de Glasgow, en este caso, la otra gran ciudad de Escocia. Siguiendo con Roslin, con la abadía, hay muchos elementos decorativos, pero yo los que me interesan y los que he puesto en el libro son pues estos ángeles que tienen el corazón del rey. Es decir, que nos hablan de que un Sinclair participó también en la expedición y vino a morir en Tebas. William Sinclair, que fue el caballero al que Douglas fue a ayudar, porque fue el primero al que rodean las tropas nazaríes. Entonces, William Sinclair de Roslin está enterrado en la abadía. Por eso yo le dedico un capítulo a esta abadía, que es, aquí lo tienes, no sé si nuestros espectadores lo pueden llegar a leer. William Sinclair, caballero templario, Knight Templar. Si lo llevas un poco más, caballero templario. Era templario, ¿y por qué los nazaríes van contra él? Van por William Sinclair en vez de por James Douglas. Pues posiblemente porque llevase la cruz paté, esa cruz templaria, fuera la más llamativa, un caballero con una cruz roja enorme, una capa blanca y una cruz roja enorme. Los nazaríes
Estamos hablando de un caballero, por no perder la relación con la batalla de Teba. Claro, es un caballero que acompañaba a James Douglas. A James Douglas, sí. Acompañaba a James Douglas. En cambio, no fueron a por James Douglas. La heráldica de James Douglas es muy sencilla, solamente tiene 3 estrellas. 3 estrellas. Era una heráldica desconocida por los nazaríes. Los soldados, el ejército nazarí conocía perfectamente la heráldica castellana. La conocían todos los escudos y tal. Pero esta era una heráldica extraña. Las 3 estrellas no le llamaban la atención. En cambio, la cruz paté, la cruz templaria, sí la conocía. Y fueron en busca de William Sinclair. Por eso Douglas cae también en la trampa. Y por eso posiblemente Douglas va a morir. Douglas muere en la batalla de Teba. Esta es, porque yo también en el libro tengo que poner como antecedente a todos los lectores sobre la historia de Escocia. Por qué lucharon por la independencia y demás. Y es que los escoceses coronaban a sus reyes en esa piedra, la piedra del destino, the Stone of Destiny. Si te das cuenta, simplemente son 2 piedras que sostienen una piedra que es algo muy... Es muy dolmen eso, ¿no? Muy dolménico, correcto, muy dolménico. Y aquí es la tumba de Douglas. Porque no lo he comentado, pero James Douglas llevaba el corazón del rey, Alfonso XI. Pero cuando muere, van a embalsamar también el corazón de Douglas. Porque claro, solamente se llevarán los huesos. El viaje de regreso tú no puedes ir con los cadáveres de los caballeros. Hablamos de varios meses de viaje, no aguantaría, sería imposible. Por tanto, hubo que descarnarlos, tener solamente los huesos. En cambio, el corazón de Douglas sí lo embalsamaron. Y está junto a la tumba, está el corazón. Aquí cuenta, en esta tumba, cómo el buen Sir James Douglas muere contra los moros en España, cuando iba camino de Holy Lands, de los santos lugares. Y aquí, si podéis verlo, ahí está el corazón embalsamado. Ahí está el corazón, James Douglas. El corazón muerto del caballero. Del corazón del rey no hemos hablado. No, porque el corazón del rey ahora sí aparecerá en otra imagen. Solamente quiero que te fijes, The Good, porque es el de la izquierda, ¿no? El que veríamos en la izquierda. The Good Sir James Douglas, muerto en 1330. Los escoceses le llamaban el bueno, los ingleses le llamaban el negro, Black Douglas, porque era de piel morena y porque le tenían un miedo terrible, le tenían un miedo horrible, era un guerrero muy temido por los ingleses. Ahí estamos, una delegación de Teba que fuimos, ahí está la tumba, y leímos un poema delante de la tumba en honor al caballero. Porque además, a raíz de la historia, se ha producido un hermanamiento entre, al final, dos pueblos y entre Teba dos culturas y 2 países, ¿no? Entre Teba y Douglas. Esta es la torre de Castle Dangerous, el castillo peligroso. Esta es lo que queda del castillo de Douglas. Porque él era un castillo que estaba en la zona de frontera, en los borders, la frontera entre Escocia e Inglaterra. Entonces era una zona igual que Teba. Hablamos de 2 regiones de frontera, los Castle Douglas y el Castillo de la Estrella. Y el Castillo de la Estrella tiene mucho más porte, queda mucho más lienzo de murallas. En cambio, en Escocia, pues queda un poquito menos. Al alcalde, al chairman de Douglas, le entregamos, la teniente de alcalde, Linero, le entregó un cuadro del Castillo de la Estrella. Porque, disculpe mi ignorancia, pero estamos hablando de que Douglas también es un pueblo. Douglas es un pueblo, sí, era la villa de Douglas. De ahí el nombre del caballero, ¿no? Como puede ser aquí... Sí, bueno, la familia le pone el nombre a la villa, es la villa Castle Douglas, la villa de Douglas. Aquí estamos ante el corazón del rey Roberto. El corazón del rey Roberto, cuando se produce el regreso, es enterrado
en Melrose, en la abadía de Melrose. Su cuerpo ya había sido enterrado cuando él murió, lógicamente, pero como Douglas lleva a Jerusalén su corazón embalsamado, él establece que a la vuelta, después de que haya sido consagrado en la iglesia del Santo Sepulcro, a la vuelta el corazón sea enterrado en la abadía de Melrose. Es una abadía preciosa, una abadía en ruinas. Y aquí estamos, la delegación escocesa, junto a este monolito en piedra. Este monolito es la contraportada del libro. Es el saltair, lo que es la cruz de San Andrés, el símbolo de la bandera escocesa, y una frase que viene a decir que todo aquel caballero, que la libertad es el valor supremo, por lo que un caballero daría su vida, ¿no? Y entonces, por supuesto, de estar en la iglesia de Santa Brígida, St. Braids, en Douglas, este es uno de los del interior de la iglesia, estuvimos también en Melrose, y aquí está el comienzo de todo, lo que Cristóbal te comenté al principio. El conde de Selkirk trajo este monolito a la Plaza de España de Tebas, y a partir de ahí empezamos esta investigación. Porque esta investigación es una historia en la que hay caballeros, soldados nazaríes, caballeros templarios, caballeros castellanos, una cruzada por medio, un lugar que era Jerusalén al que había que llevar el corazón embalsamado del rey, un caballero que tenía como heráldica 3 estrellas, que va a llevar el corazón de su rey a una ciudad cuyo símbolo es la estrella, Jerusalén, y que muere, a mí me parece una paradoja, o no sé, o que la historia tiene estas coincidencias, que viene a morir en un castillo que era o que fue el castillo de la estrella de Tebas. No sé, creo que es un poco una historia medieval, pero que tiene mucho de componente actual, porque los Douglas quisieron llevar el corazón del rey Roberto a Jerusalén, 6 siglos después. Es decir, a finales del siglo XX, el conde de Selkirk, me puse en contacto con él, su ilusión era ir a Jerusalén y poder hacer la empresa que a su familia le habían encargado en el siglo XIV. Lo que ocurre es que el conde de Selkirk murió en 1994. Murió en 1994 y entonces todavía el corazón del rey Roberto no se había encontrado, porque todo el mundo sabía que había sido enterrado en la abadía de Melrose, pero no se sabía el lugar exacto de la abadía en el que había sido enterrado. Paradójicamente, a los 2 años de morir el conde de Selkirk, Douglas, el conde de Douglas, se encuentra en una expedición arqueológica, en una excavación arqueológica, se encuentra el corazón en la abadía. Pero ya el gobierno escocés decide que la historia ha dictaminado que el rey Roberto debe estar en Melrose, que ese era el lugar elegido por él, y ha prohibido a la familia que lleve el corazón a Jerusalén, y que realmente Melrose es el lugar del destino final de este corazón, de este Braveheart, de este corazón valiente que está y que estará ya para siempre en Melrose. Bueno, pues con imágenes del lugar donde se produjo la batalla que ha dado pie a que se escriba este libro de Sir James Douglas, el verdadero Braveheart es malagueño, ocurrió en Málaga, mejor dicho, el verdadero bravo corazón escocés, perdió el corazón, o dio su vida por el corazón de su rey en una tierra que tenemos muy cerca de aquí, que está en el Guadalteba, y que es el actualmente municipio de Teba. Isidoro Otero, gracias por hacernos disfrutar con una historia que no está sacada de la ficción, que está sacada de la historia, que se dice pronto, de los documentos y de los archivos que usted durante meses ha estado trabajando. Enhorabuena por el éxito que ha tenido su libro, porque me consta que cuando usted hizo la presentación en La Jornada, un sitio bastante propicio para ello, reservaron de golpe cientos, ¿no? Sí, se vendió bastante, esperemos que siga esta tendencia. Este libro daría para una película, ¿no? Yo tengo la ilusión de que sí, estamos ya intentándolo, estoy intentándolo. Estoy
e intentando escribir el guión literario, el guión de lo que sería un largometraje. Bueno, pues a ver si algún productor, algún actor, y si además es malagueño, pues mejor todavía, pueda encarnar estos personajes de esta historia tan bonita. Y solo nos quedamos sin tiempo para más. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y nosotros gracias. lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas.